un honor tener a los siguientes invitados, cada uno de ellos con un enorme conocimiento del sector en el que se desempeñan profesionalmente, para platicar un poco de dónde están las áreas de oportunidad en temas de innovación, en temas de emprendimiento, qué grandes sectores en la economía mexicana se están abriendo y cómo atacarlos. Presentaré a cada uno de ellos. En primer lugar, la mesa la moderará nuestro propio presidente Igor. Igor Rosete, leo rápido su semblanza, es director de Innovación y Desarrollo Tecnológico en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con una amplia trayectoria en la administración pública, habiendo sido subsecretario de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud, coordinador de asesores en la Secretaría de Seguridad Pública, titular de Unidad de Administración e Infraestructura y coordinador general de Calidad y Seguridad de la Información en Hacienda. Igor, muchísimas gracias. Nos acompaña también Héctor Valle. Gracias, Héctor. Héctor es graduado de Mercadotecnia en el TEC, con posgrados en Barry University y 22 años de experiencia en el sector salud, en la industria farmacéutica. Fue director general de IMS Health en México y Centroamérica, el Caribe, catedrático del Tecnológico de Monterrey, miembro del Consejo de Canifarma, un verdadero experto en temas de salud y farmacéuticos. Héctor, bienvenido. Adrián Katzeu no solo es un exalumno distinguido también del ITAM, Adrián cuenta con una carrera consolidada en posiciones de liderazgo del sector de energías renovables. Ha sido responsable de la creación de organizaciones emprendedoras que han estado a cargo de financiamiento e inversión, construcción y operación de proyectos en más de 10 países y en múltiples tecnologías. Actualmente es CEO de Suma Energía, responsable de la creación de un portafolio de más de 500 megas en proyectos renovables en México. Previamente fue vicepresidente y director general de Vestas en México, Centroamérica y el Caribe, implementando más de 900 megas, toda una vida en el sector de energías renovables, para que nos comparta también cuáles son las tendencias y qué viene en México en esos temas. Gracias, Adrián. Gustavo Ros es cofundador de Interacción Móvil, empresa dedicada a la investigación e incubación de proyectos de interacción humana en el Internet de las Cosas, hablando de grandes tendencias, no se pierdan, Internet of Things, y de Grupo Activamente, una de las firmas más reconocidas en el ámbito de la mercadotecnia, publicidad y negocios en eras post-digitales, con clientes como Procter, Aeroméxico, Nestlé, AIG, General Motors, etc. Gustavo ha sido también consejero y presidente de diversas empresas y organismos gremiales, nombrado uno de los líderes de la mercadotecnia en México. Actualmente se desempeña como presidente ejecutivo de Interacción Móvil. Muchas gracias también, Gustavo, bienvenido. Y por último nos acompaña Eduardo Clark, director de datos para el desarrollo de la Presidencia de la República. Este es un proyecto muy interesante, una iniciativa de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional para promover el uso de datos en la generación y evaluación de políticas públicas. Eduardo también es un exalumno destacado que se desempeñó previamente como científico de datos en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Bienvenidos todos, muchas gracias. Gracias a todos nuestros invitados, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este me parece un panel, a mí me impone un reto de cómo poderlo moderar, porque es multidisciplinario. Como ya nos explicaba Fernando, tenemos a Adrián, que es un experto en energía, tenemos a Héctor Valle, que es un experto en sector salud, tenemos a Gustavo, que es un experto en industria digital y el Internet de las Cosas, y tenemos a Clark, que es un experto en el tema de datos abiertos. Entonces me imaginé tratar de dar un tema envolvente y te tocó a ti, Gustavo. Está pues ya muy evidente cómo la digitalización de la vida, de la economía, de todo, pues está sucediendo pues a un ritmo muy grande, muy acelerado. Tenemos pues casos como la superconvergencia tecnológica que se habla para el tema de salud, en donde pues en la medicina todas las tecnologías que ya existen están convergiendo hacia digitalizar la salud,
y sin duda pues también se oye de una innovación importantísima para el lado de energía y ni hablar de los temas de gobierno digital y open government. Entonces, Gustavo, si tú podrías un poco redondearnos desde tu perspectiva, en tu experiencia con lo que podemos leer en tu currículum, ¿cómo vas viendo tú la injerencia de la industria digital en cada uno de estos otros sectores? Con gusto. Bueno, pues no es novedad para nadie en el auditorio hoy en día el escuchar todos los días nuevas cosas que se digitalizan, ¿no? Hace 19 años, cuando empezamos a formar la industria del marketing digital, decíamos que un día íbamos a ver la televisión por internet y se reían de nosotros, ¿no? Obviamente ni siquiera era posible tecnológicamente, había tendencias que claramente lo indicaban, pero vaya, parecía todavía ciencia ficción. Y así pasa prácticamente cada año. Hay cosas que nos parecen ciencia ficción un año y un par de años después lo vemos enfrente de nosotros. Por ejemplo, tú mencionaste ahorita los sectores que estamos aquí, obviamente, pues el sector quizás de salud, hace unos años no nos imaginábamos qué tenía que ver con el internet, ¿no? Hoy en día todo el mundo está clarísimo que marketing se transformó, que los medios se transformó, que a lo mejor el entretenimiento, la industria disquera y muchas otras industrias ya se transformaron y ya no son iguales que antes, pero la salud, pues ¿qué tiene que ver, no? Bueno, al final de cuentas, el sector salud pues está hecho de información, sin investigación, sin datos, sin análisis de lo que pasa con el cuerpo humano, no podemos tampoco desarrollar nuevas curaciones o nuevos, digamos, entendimientos de los males, etcétera. Y hay una de las grandes tendencias es lo que se conoce como el quantified self, que empieza por medir todo lo que pasa en nosotros mismos y empieza por el mismo consumidor, pero que acaba siendo un mundo de datos, una nube de datos que eventualmente la industria farmacéutica está entrando y que los players que ubicábamos en otros lados como Samsung están empezando a atacar, ¿no? Y también Apple y algunos otros. Y conozco menos de energía y ya nos dirás tú más bien las correlaciones, pero desde hace mucho tiempo sabemos que la red eléctrica es la red que mejor penetra en todo el mundo y se ha utilizado para acceso a datos, pero es increíble que todavía no tenemos, por ejemplo, las métricas. A lo mejor sí sabemos cuánto se gastó de energía en un hogar, pero podríamos tener métricas de por qué se está gastando, cuánta energía, en qué tipo de aparatos. Hoy existen formas de medirlo para poder, por ejemplo, hacer más eficiente ese consumo y muchas otras cosas, ¿no? Y así nos vamos, obviamente, si el gobierno no tuviera iniciativas de digitalización y de apertura de datos, pues todos los emprendedores que están aquí sentados, que eventualmente tienen que hacer uso de esos datos, que tienen que estar disponibles para el desarrollo económico y de empresas, pues no existirían, ¿no? Entonces lo que yo creo es que el mundo digital no es más que una evolución lógica que crece de las necesidades de cada uno de los sectores, o crece a partir de esas necesidades. Digamos, no hubiera habido internet o el web como lo conocemos hoy en día si no hubiera habido necesidades de desmonopolizar los medios y de empezar a generar contenidos por la misma gente, ¿no? Creo que por ahí va. Muchas gracias, Gustavo. Obviamente pues este es un panel de emprendedurismo y hay que también meter el tema de emprendedurismo. Entonces, Adrián, además de que me da mucho gusto saludarte, ¿qué impacto ves tú del emprendedurismo en el sector energético, que sin duda debe de ir de la mano de esta coyuntura digital que nos menciona Gustavo? A lo mejor retomando un poco el tema de cómo se une el internet con la cuestión de la energía, vale simplemente la pena añadir la enorme coyuntura que está habiendo ya a nivel global entre esos dos temas. Hoy día hay todo un movimiento alrededor de redes inteligentes, ¿no? De smart metering, y lo que se está intentando hacer en otros países, que nuestro país apenas está comenzando gracias a la reforma, es que los mercados eléctricos puedan hablar de vuelta con los usuarios y con los hogares, de manera que haya un uso eficiente y racional de la energía. Entonces, han habido, por ejemplo, una de las últimas adquisiciones que hizo Google era de una compañía que hacía smart metering en las casas, y de tal manera que pudieras programar y cuando fuera muy cara la energía pudieras bajar el uso de tu aire acondicionado, ¿no? U otras aplicaciones, o que tu
lavadora de ropa supiera cuándo la energía es barata y se encendiera en ese momento. Entonces, sí hay una convergencia tremendamente significativa entre el mundo digital y el mundo de la energía. En México estamos algunos pasos anteriores a eso, pero también está muy correlacionado con la cuestión de la sustentabilidad y de la bajada de emisiones relacionados con los temas de cambio climático. El tema de la eficiencia energética es fundamental y para esto los datos y la información es esencial. Atendiendo la pregunta, Igor, del tema del emprendedurismo en el mundo de la energía, yo diría que a lo mejor somos un poco contradictorios en algunos de los mensajes, ¿no? En algunas ocasiones he platicado con Fernando acerca de, digamos, las barreras de entrada y la dinámica que uno ve en el mundo del software, por ejemplo, donde se pueden crear grandes compañías con relativos escasos recursos, ¿no? Y donde la creatividad pesa mucho. Y nosotros en el mundo de la energía vivimos en un mundo peculiar porque es un mundo intensivo en capital, ¿no? Los fondos que nos han aportado recursos a Suma Energía, cuando vamos a nuestro consejo y hacemos una propuesta, si el cheque mínimo no es de algo así como de $50 millones en esa transacción, es demasiado pequeña, ¿no? Entonces, en ese sentido, te empieza a generar retos distintos a invertir en cuestiones como la creación de tecnología. Pero es esencial para el desarrollo de México. Las infraestructuras, llamémosle energías o llamémosle de otra índole, es absolutamente crítica. Yo lo que resaltaría en la cuestión de la energía es que estamos en un momento de cambio enormemente significativo que va a tocar a todas nuestras instituciones públicas desde el punto de vista de la apertura energética, y asimismo se está abriendo una serie de puertas que antes no estaban abiertas para el sector privado, y eso es de un impacto monumental para efectos del emprendedurismo. Y tristemente compartirles que no estamos siendo capaces, quienes estamos creando empresas, de encontrar talento mexicano, ¿no? Nosotros estamos ahora creando una organización de alrededor de, inicialmente en su primera fase vamos a ser 20 personas, tenemos a 3 headhunters trabajando para puestos claves, y ha sido un reto enorme. Tenemos posiciones que hemos entrevistado a más de 200 personas y no se ha desarrollado el talento en México porque no ha existido la cadena de valor ni la participación del sector privado, ¿no? Entonces los perfiles para un contexto emprendedor en energía del sector privado hoy día es un pool de personas que cuentas con una mano casi y que todos nos conocemos, ¿no? Entonces, solo resaltar esos dos mensajes, ¿no? Un gran momento de cambio, grandes oportunidades y algunos mensajes un poco contradictorios, como decía, somos muy intensivos en capital, y a diferencia del mensaje que escuché anteriormente de empezar a buscar retos y emprender de inmediato, yo les diría, si están buscando participar en sectores intensivos en capital, más que emprender de inmediato, hay que obtener mucha experiencia, ¿no? Hay que haber estado expuesto a la ejecución de muchos proyectos, asegurarse que van a encontrar oportunidades de desarrollo profesional donde tengan esa experiencia, y una vez que la tengan, creo que hay grandes oportunidades. Gracias, Adrián. Una pregunta, ¿hay algún proyecto ahorita cocinándose así importante alrededor del sector energético que nos quieras platicar? No sé, yo tengo presente el tema de Nest, que tú lo has de haber oído, esta tecnología que surge a partir de un emprendedor y que crea esta tecnología digital que te digitaliza la casa, que es un poco lo que decías tú, y te regula la energía, y que pues ha sido un éxito porque ha ahorrado mucha energía pues, ya en en Estados Unidos y en otros países. ¿Tú ves algo así que se esté cocinando en México del cual deberíamos tener alguna expectativa padre? Yo me dedico a cosas un poco más aburridas, nos dedicamos a construir plantas de generación. Entonces, en ese sentido, pues nos dedicamos a conseguir terrenos, tramitar permisos, hacer ingenierías, contratar equipos, financiar proyectos, ¿no? Y no estamos tan expuestos, digamos, a esta dimensión más dinámica o más digital. Sí hemos estado expuestos a necesidades u oportunidades que conocemos de otros mercados en los que hemos estado presentes y que hoy día no han madurado en México, y a lo mejor vale la pena ahí anunciar o enumerar un par de ideas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos han surgido muchos startups, en particular 2 que han salido a bolsa con algunos amigos con los que estudiamos en la maestría, que a lo que se dedican es a apagar la luz, básicamente. O sea, aquí uno cuando está en un mercado eléctrico pues tiene 2 opciones, ¿no? A medida que va subiendo la demanda y los precios se van elevando,
pues puedes cada vez encender plantas más costosas, ¿no? Entonces, si tu demanda base la vas atendiendo, pues si hay agua con las hidros o luego con el gas natural, que es relativamente costo competitivo, a medida que se dispara la demanda, pues tienes que prender el combustóleo, que es muy sucio y muy caro, y tristemente lo seguimos haciendo en México. En Estados Unidos se les prendió el foco a algunos emprendedores y en Europa también, y dijeron, mira, ¿por qué no creamos sistemas electrónicos a través del Internet donde lo hagamos a la inversa? En vez de que el mercado encienda más plantas, vamos a ir con grandes usuarios y vamos a convencerlos de que apaguen su demanda y vamos a negociar con el regulador de manera que nos reconozcan ese valor, ¿no? Como valor ahorrado, ¿no? Y es una solución mucho más costo eficiente que inicializar más plantas, y es simplemente la comunicación y el arreglo económico. Ese sería un ejemplo donde no veo actividad todavía en México y creo que hay un gran espacio para emprender, ¿no? Otro caso interesante tiene que ver con la integración entre la generación renovable y el consumo, ¿no? Como sabemos, pues la generación renovable depende de los recursos naturales, y pues si sale el sol generamos, y si no, no generamos, y si hay viento generamos, y si no, no. Llevamos décadas de discusión con las grandes utilities acerca de cómo se puede llevar a cabo esa integración, y es un tema complejísimo y amplísimo, pero han habido unas primeras iniciativas en la que se casa la generación con soluciones digitales muy interesantes, donde, por ejemplo, como pudiera ser el caso del ITAM, se podrían poner aquí paneles solares, y el día que tengamos un mercado eléctrico, que tiene que ser a partir del 1 de enero del 2016, y sepamos cuál es el valor de cada hora de consumo de energía, esos paneles solares generan. Y lo que yo he visto más interesante, paneles solares, instalar paneles solares no tiene ningún chiste, ¿no? Pero son sistemas computacionales integrados con baterías, de manera que en las horas que son baratas, la energía del panel vaya a la batería, y en las horas que son caras, la batería suelte la energía y se crea un mayor valor económico a que simplemente se consuma la energía generada, ¿no? Entonces, hay más casos, pero por no consumir más tiempo, ese tipo de oportunidades están ahí para ser conquistadas, no son intensivas sin capital y dependen de las tecnologías de la información. Gracias, Adrián. Héctor, miren, yo a Héctor lo conocí ya hace algunos años cuando yo trabajaba en la Secretaría de Salud y él trabajaba en IMS Health. Yo conozco poca gente en México que conozca tanto el sector salud y sobre todo la industria farmacéutica como él. Y ahora, espero no ser indiscreto, pero sé que estás en un rol como de cazador de proyectos de emprendedurismo relacionados con el sector salud, ¿no? Yo creo que eso nada más puede acabar en algo bueno, pero ¿nos puedes platicar qué has visto, cuáles son tus impresiones en este nuevo rol y con la experiencia que tienes del otro papel? Pero, gracias, Igor, por la frase. Creo que no es tanto, pero te agradezco el tema, ¿no? Y yo también sabes que te respeto mucho. En esa época trabajamos juntos bastantes cosas y me da mucho gusto estar con ustedes, ¿no? Gracias por la invitación. Yo al contrario, miren, yo les vengo a invitar al tema de salud. Salud está lleno de oportunidades hoy. O sea, realmente el país está enfrentando un cambio demográfico importante, con enfermedades que no teníamos antes hoy creciendo, y en esa dinámica a la vez tenemos un sistema de salud que típicamente hasta ahora ha sido fuertemente provisto por lo público y en donde el privado juega hoy un rol mucho menor de lo que juega en otros países en el mundo. Y para mí eso no es más que una aventura de oportunidades, y justo como bien dijo Igor, me salí de hacer lo que estaba haciendo porque soy un convencido de que hay un momento dado en el país para decir vamos a invertir en salud, vamos a buscar oportunidades desde la iniciativa privada de ayudar a la iniciativa pública en hacer cosas en salud. Hay cantidad de ejemplos que podemos plantear y como cualquier sector, salud es muy amplio. Un gran inversor el otro día me mandaba a llamar y me decía, Héctor, necesito que me digas en qué invierto. Quiero invertir en salud. Y digo, pues, ¿en qué quieres invertir? Le digo, puedes querer comprar un laboratorio farmacéutico y dentro de eso puedes querer desarrollar biotecnología, o puedes querer hacer genética, o puedes quererte meter en aseguradoras, o puedes querer hacer hospitales, y podemos discutir un infinito número de oportunidades. Sin duda, salud tiene avenidas grandes. Avenidas muchas que tienen que ver con Internet of Things, con el Quantified Self que decía antes Gustavo,
donde cada vez más aspiramos a que cada uno de nosotros seamos dueños de nuestro propio expediente electrónico y que con eso puedas transitar por el sistema sabiendo quién eres y qué te pasa. Debemos de cambiar de años anteriores donde yo llegaba y pues dependía del médico. Pero eso representa retos importantes. Un médico que tampoco está listo para recibirnos así. Un médico al que hoy le envío yo mi expediente y cuando llego al consultorio lo ve y me dice, ¿qué es esto? Y pues es mi expediente. Y me dice, ok. Y me dice, te pido un favor, súbete a la báscula. Le digo, ¿cómo? Te acabo de enviar 4 años de pesos diarios míos porque me peso todos los días. Me mido la tensión todos los días, saco los pasos que hago y me pides que me suba a la báscula. Y entonces el médico se queda como descolocado, ¿no? Y dice, bueno, no tiene razón. Bueno, entonces déjame, te tomo la presión. Le digo, no, tampoco me voy a dejar tomar la presión, ¿no? Entonces, hay una transición bien importante que parece menor, pero de calidad es importante. Narro una historia muy parecida, pero que también es relevante. Voy a ver a la nutrióloga, la saludo y le digo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Es la primera vez que vine a verte y no voy a regresar. Y se me queda viendo y dice, pues entonces, ¿cómo a qué vienes? Le digo, aquí está mi expediente. Dice, no, es que tienes que regresar para que yo te vaya pesando. Y le digo, oye, no, pero si me peso igual todos los mismos días. Y le digo, y la verdad, estás muy linda, eres muy agradable, muy adecuada, pero no necesito volver a verte. Yo te voy a dejar prepagadas las siguientes 7 consultas y hablamos por teléfono y ahí están mis pesos todos los días y cualquier cosa que tú veas diferente, me avisas. Esa transformación está en manos de ustedes, los que están sentados en la sala. Los chavos con ganas de hacer de ese cambio, de darle la vuelta al sistema, de apoyar a esos médicos a cambiar, de apoyarme a mí como paciente a subirme en ese tema. Y México en eso está realmente con muchas posibilidades de desarrollarse. Está en sus manos, no sé de los demás sectores, pero éntrenle. Los invito a salud. Vengan y cuéntenme sus ideas y algo vamos a hacer con las ideas. Muchas gracias, Héctor. Sí, sin duda, también estoy sesgado en el tema de salud porque pues a eso me he dedicado los últimos años y en verdad la transformación de la medicina impactada por las nuevas tecnologías, pero acompañada sin duda por el sector de innovación y el sector del emprendedurismo, va a hacer que la medicina como hoy la entendemos en 5 o 10 años sea totalmente distinta, no cabe duda, hay mucha literatura ya escrita acerca de eso. Eduardo Clark viene en representación de Ania Calderón. Ellos trabajan en la Presidencia de la República y son los encargados del tema de Open Government y Open Data en el gobierno. Y ellos han, entre otras cosas, hecho una iniciativa de impulsar a todas las dependencias de gobierno a que hagan públicos los datos que tienen. La disciplina del Open Data, ya nos explicará un poco mejor Eduardo cómo funciona, pero lo que genera es riqueza y es beneficio social, porque en la medida en que los gobiernos y las diferentes agencias de él pongan a disposición del público los datos, déjenme decirlo así, crudos de su gestión, es decir, el IMSS te pone las encuestas de satisfacción de guarderías, te pone públicas los datos de empleo, te pone públicas los índices de mortalidad, es información que son bases de datos nada más así. La sociedad, principalmente, pues ya lo decía el panel anterior, hay empresas dedicadas a hacer uso de los datos públicos, generan riqueza. Entonces, Eduardo, ¿nos puedes platicar cómo va evolucionando en el gobierno mexicano la iniciativa de Open Data, por favor? Claro, y pues primero que nada, muchas gracias por la invitación para estar aquí y platicarles un poco sobre lo que hacemos desde Coordinación de Estrategia Digital de Presidencia de la República. Y una cosa que es una muy buena entrada a este tema es oír a distintos sectores estar sentados hoy aquí juntos y hablar sobre las diferentes oportunidades que ven en sus sectores. Algo que
nos toca a nosotros como gobierno federal es cómo podemos impulsar que estos emprendedores y estas personas con ideas afuera tengan insumos que ayuden a que sus ideas sean más fáciles de realizar, encontrar nuevas oportunidades de negocio y al final del día hacer más robusto lo que ellos hacen. Desde gobierno, pues todo el mundo sabrá que la Administración Pública Federal en particular es un gran generador de datos. Las casi 250 dependencias que hay generan datos todos los días. El paradigma hasta hace muy poco tiempo era que estos datos eran propiedad básicamente de los que las generaban y en mayor parte de los casos eran datos que estaban ahí un poco para la gestión interna de los dueños de la información. Sin embargo, es claro por qué estos datos no deberían estar solo ahí. Primero que nada porque son datos públicos en el sentido de que los generamos un poco con nuestro dinero. Son datos donde puedes en realidad ver la huella digital de la gestión pública gubernamental y puedes al final del día encontrar también muchas oportunidades de mejora en todo lo que hacemos como gobierno. La iniciativa que nosotros tenemos como Datos Abiertos se ha centrado en justo eso. ¿Cómo podemos ir a buscar aquellas fuentes de información vital escondidas en las distintas agencias del gobierno federal y ponerlas a disposición del público? Y la razón por la que lo hacemos es porque sabemos que la innovación no va a venir en la mayor parte de los casos de nosotros. Si nosotros ponemos estas herramientas afuera, en realidad podemos hacer un gobierno colaborativo en el cual problemas de la sociedad se resuelvan no solo de nuestra parte como gobierno, con recursos muy limitados, sino hacia afuera. Y eso fue nuestra principal motivación. Ante todo esto, desde la presente administración empezamos primero un programa piloto para tentar un poco el agua de dónde encontrar los datos y un mecanismo eficiente institucional para librarlos. A partir de eso iniciamos un proyecto con algo así como 15 dependencias, en la cual, el IMSS incluido aquí, en la cual hablábamos con los administradores de sus sistemas y veíamos qué información podíamos poner a disposición del público. A partir de este ejercicio que fue relativamente exitoso, hemos estado trabajando y hemos concluido una buena parte del proceso institucional para hacer esto escalable. Hace alrededor de un mes se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial de datos abiertos, en el cual lo que se está diciendo es que toda la información pública del gobierno federal deberá ser puesta a disposición del público de manera gratuita, en formatos abiertos y legibles por máquinas, es decir, datos abiertos para que la gente afuera los use. Y a partir de este decreto que se firmó hace un mes, pues evidentemente es una cantidad de trabajo gigantesca. Son, como les decía, casi 250 dependencias del gobierno federal que tenemos que ir a hablar. Lo que hemos estado haciendo es cómo podemos asegurarnos que los datos que estamos liberando en esta primera fase son datos que son útiles. A partir de eso estamos explorando y implementando un mecanismo de participación ciudadana que los invito a consultar en la página gov.mx/participa, en la cual hemos puesto a disposición de ustedes una hoja en la cual ustedes nos pueden decir qué tipo de datos son los que quieren, desde con nombre y apellido las bases de datos que sepan ustedes que existen, hasta ideas más conceptuales, para que nosotros podamos en realidad hacer un esquema de priorización de qué datos son los que importan que la gente consulte. A partir de esto vamos a hacer nuestro plan de trabajo sobre pues, cómo ahora sí ir a abrir lo que la gente de afuera necesita. Una parte que me gustaría comentar sobre datos abiertos y que es una parte que tal vez a veces no se da por hecho es que inclusive dentro del gobierno federal es muy difícil compartir datos. Es decir, el IMSS, por ejemplo, tal vez quisiera tener datos de la Secretaría de Salud o la Secretaría de Hacienda le encantaría tener datos de la Comisión Federal de Electricidad. Los mecanismos actuales para compartir esos datos son increíblemente difíciles, trabajosos. Es a veces mucho más fácil poner los datos a disposición del público y compartirlo así dentro del gobierno. Eso es lo que genera al final del día y lo que buscamos es que haya innovación tanto afuera como adentro. Que personas dentro del gobierno también usen los datos para mejorar su gestión, para encontrar nuevas ideas de cómo mejorar lo que ellos hacen y oír ideas desde afuera. Si todos tenemos una línea base en común de información, es mucho más fácil organizar lo que queremos hacer que puede impactar hacia afuera. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante la visión del gobierno que sin duda es disruptiva, no se había visto en México, a pesar de que
en el resto del mundo pues es una tendencia que ya había tomado fuerza. Pues para cerrar el panel yo le voy a volver a dar la responsabilidad a Gustavo Ros de que nos pueda hacer un cierre envolvente de los temas. Gracias. Gracias. Sí, ha sido un reto, como dices, conectar las cosas, pero es lo que tenemos que hacer de por sí. Creo que es justo a lo mejor lo que me vino a la mente. Allá afuera hay tantas cosas que faltan por conectarse, y me refiero más al sentido simbólico o metafórico que al tecnológico. Falta conectar salud con energía, con los datos que tenemos de cantidades de diferentes sectores y por supuesto muchísimos otros. Una de las empresas que estamos arrancando conecta autos, por ejemplo. Estamos por lanzar un dispositivo que vas a poder comprar en la tienda, conectar tu auto y por ende medir cómo conduces y cómo se compara eso con otros, ahorrando, por ejemplo, combustible por un lado, pero también disminuyendo la fatalidad por accidentes automovilísticos. Entonces estamos trabajando con una aseguradora con la que vas a poder contratar un seguro dependiendo de cómo manejas. Y por supuesto todo esto se conecta, ¿no? Es parte del Internet de las cosas. Tenemos otro proyecto en donde estamos conectando máquinas vending, y no solo para que puedas comprar en la máquina vending con tu celular, sino tal vez la máquina vending puede, si sabe quiénes son las personas que están pasando frente a ella, a lo mejor entregar productos que vienen mucho más al caso que únicamente los alimentos que estamos acostumbrados a ver en una vending. A lo mejor puede, por ejemplo, entregar productos de primera necesidad en comunidades alejadas. En fin, hay un chorro de proyectos allá afuera, drones, por ejemplo, que pueden comunicar comunidades alejadas en México a través de líneas como si fueran de hormiguitas, ¿no? Llevando paquetitos de 1 kilo a lo mejor, pero como son no tripulados y de muy bajo costo y automatizados, pues en un par de horas pueden transportar toneladas a muy bajos costos para cruzar una sierra. Ese tipo de proyectos son las cosas que tenemos que empezar a ver. Creo que el emprendedurismo en México hay muchísima conciencia acerca del emprendedurismo, se ha hecho un muy buen trabajo para decir emprendan, 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 pero desgraciadamente vemos los mismos proyectos de siempre. Todo el mundo ve que al amigo le fue bien con una agencia digital o que le fue bien con yo que sé qué nueva aplicación de social media y empezamos a buscar qué podemos hacer que ya sea negocio, en vez de pensar en qué necesidades no han sido resueltas, como decía el amigo de hace ratito, enamorarnos del problema, no de la solución, y no pensar en, ay, esta solución yo también sé hacerla y a ver entonces yo dónde la vendo o cómo la vendo, sino pensar qué problemas no han sido resueltos, como el problema que mencionabas, Héctor, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que estos médicos se suban a ese tren? O a lo mejor no solo los médicos, para que exista toda esa infraestructura, para que toda esa información del Quantified Self se vuelva una realidad. La tecnología está lista, la realidad es que el mundo digital lo hacemos nosotros, lo hacen los emprendedores, lo hacen las personas que hacen algo con esas tecnologías disponibles. Y yo creo que eso sería a lo mejor mi invitación, es decir, aprovechemos las necesidades que hay en todos los diferentes sectores para crear satisfactores, que eso es al final de cuentas de lo que se trata en emprender, y por ende generar riqueza o generar, digamos, valor a la sociedad, obviamente con el apoyo de tecnologías y de datos existentes, ¿no? Pues muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Héctor, Eduardo, Adrián. Les pido una disculpa, tenemos que ser breves porque ya estamos rebasando el tiempo. Fue un panel muy interesante, pero podríamos pasarnos aquí pues, toda la tarde hablando de muchos temas. Muchas gracias. Le pido aquí a Fernando si nos hace favor de entregar los reconocimientos y de darnos nuestro keynote de clausura del evento. Muchas gracias.